Muy bien, entonces, bueno, primero que nada, bienvenidos a todos a la sesión semanal, en esta ocasión con el tema de las emergencias hipertensivas, enfocándonos principalmente en el manejo médico bajo una mnemotecnia que se ha estado utilizando desde hace ya algunos años. Entonces, bueno, también para los que son nuevos en la comunidad de Código Clínico, también me presento con ustedes, un servidor, el doctor Irvin Arturo García Lázaro. Las sesiones entonces las estamos elaborando de manera semanal, con un tema distinto en cada una de ellas, y por lo general lo que hacemos es una encuesta dentro del grupo, por lo cual pues también los invitamos a que después de terminada esta sesión, pues puedan todavía seguir acompañándonos, ya que por ese medio, pues estamos haciendo precisamente esas encuestas, o la redundancia, de qué temas son los de interés para ustedes. Bueno, entonces, sin más que agregar, vamos a empezar ya con el tema del día de hoy. Y para esto, entonces, primero que nada, habría que citar a las guías de la Asociación Americana del Corazón, en donde nos dicen ahora la nueva forma en la que vamos a clasificar a la hipertensión, tomando en cuenta que la presión arterial normal va a ser aquella cuando se encuentre una presión sistólica de menos de 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Ya encontramos valores diferentes entonces para lo que es hipertensión en comparación con lo que teníamos ya hace algunos años, en los que la teníamos clasificada hasta en 3 estadios. Actualmente manejamos solamente 2, en cuyo caso la etapa 1 sería lo que anteriormente manejábamos como un paciente con presión normal alta o prehipertenso, como le decían algunos, en los que tenemos una presión sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio y una diastólica entre los 80 a los 89. Ahora, en la etapa 2, vamos a considerar a todos aquellos pacientes que ya cursan con una presión arterial propiamente incrementada, como ya lo conocíamos desde hace algunos años, solamente que anteriormente, a partir de este punto, es donde comenzábamos ya a hacer el diagnóstico. Ahora pues sería a partir de los 130, y en la etapa 2 estaríamos definiendo por arriba de 140 milímetros de mercurio, y en la presión arterial diastólica todo lo que esté arriba de 90 milímetros de mercurio. Entonces, etapa 1, nuevamente vamos a encontrar de 130 a 139, y cuando ya llegan a los 140 y rebasan ese punto de corte, ya hablamos de una etapa 2 de hipertensión. Para la presión arterial diastólica, de 80 a 89 milímetros de mercurio, estamos todavía en etapa 1, y ya todo lo que sobrepase los 90 milímetros de mercurio, pues ya estaríamos hablando también de la etapa 2 de la hipertensión. Ahora, vamos a mencionar algunos puntos importantes de epidemiología. Sin embargo, pues sabemos que aquí en México lamentablemente no tenemos los datos más actualizados estadísticamente hablando. Entonces, pues muchas veces ocupamos estadística que hay en algunos otros países. En este caso, pues bueno, sí tenemos un poquito de margen, pero insisto, ya está algo desfasado. De aquí que es importante mencionar que la hipertensión arterial sistémica va a ser responsable entonces de aproximadamente 7.100.000 muertes al año en todo el mundo. Y aquí en México la estadística se tiene hasta el 2015, en donde se menciona que entre 1990 y el 2015, las defunciones atribuibles a esta hipertensión arterial pues aumentaron un 13%. Ahora, para lo que nos compete el día de hoy, hay que platicar también de 3 términos. Anteriormente hablábamos de que existía una crisis hipertensiva y que esta la podíamos clasificar en 2 tipos. Una, se decía que era la urgencia, cuando no existía propiamente un daño a órgano blanco, a órgano diana, y ya propiamente la emergencia, que es cuando esto pues ya existía. Actualmente, bueno, desde hace algunos años, a partir del 2020, 2021, hacia la fecha, sobre todo lo que es la Sociedad Europea de Cardiología,
ya nos hace la recomendación de que abandonemos algunos términos. En este caso sería el de crisis y el de urgencia. Y ya solamente nos tendríamos que quedar con el término de emergencia hipertensiva. Dado a que el manejo de una anteriormente llamada urgencia no difiere como tal del manejo que nosotros deberíamos llevar de manera ambulatoria con un paciente que ya conocemos como hipertenso. Solamente entonces cuando ya existe una evidencia de un daño a órgano blanco u órgano diana, cuando propiamente ya estamos haciendo referencia a la emergencia hipertensiva, es cuando ya tenemos que el tratamiento sí tiene que diferir, tiene que modificarse de acuerdo al órgano que se esté afectando y más al ratito vamos a hablar de eso. Pero entonces, primer punto que quisiera dejar más señalado o más resaltado en este punto de la presentación es que la recomendación actual es que ya tendríamos que abandonar estos dos términos, el de crisis y el de urgencia hipertensiva. Y ya solamente nos vamos a quedar con emergencia. ¿Cuándo vamos a decir que existe una emergencia hipertensiva? Cuando reunamos dos puntos o dos criterios. Primer criterio sería el de la hipertensión arterial que sobrepase, en el caso de la presión arterial sistólica, los 180 milímetros de mercurio o en la presión arterial diastólica los 120. Pero además de eso, tendríamos que tener una evidencia de daño a órgano blanco y eso lo vamos a ver a continuación. Si no se cumplen estos criterios, entonces no podríamos hablar de emergencia hipertensiva y eso solamente quedaría como una hipertensión descontrolada, gravemente elevada, pero solamente como una hipertensión descontrolada. Y ya el término entonces con el que nos quedamos es solo emergencia hipertensiva. Ahora, también punto importante de mencionar aquí. Solamente entre el 1 al 2% de los pacientes que cursan ya con una hipertensión arterial sistémica son aquellos que van a llegar a presentar estas cifras de hipertensión, es decir, las que decíamos, la sistólica mayor de 180 o la diastólica igual o mayor de 120. Y dentro de este 1 a 2% de esos pacientes hipertensos, vamos a tener que el 24% son aquellos que van a corresponder propiamente con la emergencia hipertensiva, es decir, de este 2% o 1% de los pacientes que tienen esas cifras sistólicas o diastólicas, de ese pequeño fragmento, solo el 24% son los que cumplirán con los dos criterios. Decíamos, criterio número 1, el de la presión arterial, sea la sistólica o la diastólica. Y el criterio número 2, que sería la evidencia entonces del daño a órgano blanco u órgano diana. Ahora, vamos a entrar con el uso de la mnemotecnia BARC. ¿De qué es de lo que me va a estar hablando esta mnemotecnia? Bueno, principalmente es acerca de los órganos diana u órganos blanco de los que anteriormente estábamos hablando. ¿Cuáles van a ser esos? Para eso me va a servir la mnemotecnia. Está en inglés, pero sí la podemos ocupar. La B va a corresponder a brain, que significa cerebro. La A va a corresponder a arterias. La R va a corresponder a la retina. La K a kidney, de riñón. Y la H de heart, es decir, de corazón. Entonces, esta mnemotecnia lo que hace es facilitarme el que yo recuerde cuáles son esos órganos que son más propensos a sufrir algún daño agudo y que muchas veces o la mayor parte de las ocasiones me pone en peligro la vida de un paciente. Ahora entonces vamos a recordarla nuevamente para que se me quede bien. La B es de brain, es decir, del cerebro. La A de las arterias. La R de la retina. La K de kidney, es decir, del riñón. Y la H del corazón. Dependiendo entonces de cuál de estos órganos blanco, órganos diana, sea el que esté afectado, es entonces el diagnóstico adicional que yo voy a poder establecer en algún momento en mi paciente. Por ejemplo, en el caso de que la afectación sea en el sistema nervioso central, en el cerebro,
estaríamos hablando de que ese paciente está cursando con un stroke o, bueno, aquí en México llamado como evento vascular cerebral o evento cerebrovascular. Y este sabemos que puede ser de dos tipos, el isquémico y el hemorrágico. Además de esto, también podríamos estar en presencia de una encefalopatía hipertensiva y en algunas ocasiones pudiera yo llegar a confundir el orden en el que se presentaron las situaciones. Para lo que sería una emergencia hipertensiva clínica, tendríamos que decir que lo primero que se presentó fue la hipertensión arterial en las cifras que ya mencionamos. Y como segundo punto o como patología secundaria, apareció entonces la afectación al sistema nervioso central. Pero hay que recordar que también en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico, cuando este empieza a aumentar la presión intracraneal, ahí existe un fenómeno de regulación, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de ese fenómeno de regulación, lo que probablemente puede llegar a hacer el cuerpo para compensar la hipertensión intracraneal y evitar que el cerebro tenga un daño mayor, es que el cuerpo va a empezar a desencadenar un aumento de la presión arterial. Pero entonces aquí el orden de aparición fue a la inversa. Lo primero que se originó fue el traumatismo craneoencefálico, que desencadenó una hipertensión intracraneal, ahí probablemente por edema, probablemente por alguna hemorragia intracerebral. Y esto a su vez, por los fenómenos de autorregulación, desencadenó entonces la hipertensión arterial, pero no así cuando es de manera clínica. En cuanto a esa situación, lo primero que ocurre es la hipertensión arterial y como segundo elemento, pues la presencia del evento vascular cerebral o de la encefalopatía hipertensiva. Hay que recordar también que hay que tener mucho cuidado con esos pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, porque si nosotros llegamos a disminuir la presión arterial en esas ocasiones, sobre todo de manera rápida, podemos llegar a generar mayor daño. Entonces, al finalizar, bueno, ya casi antes de terminar la presentación, vamos a estar hablando de los manejos que hay en cada una de estas situaciones. Por eso vamos a dejarlo entonces para un poquito más adelante. Ahora, en cuanto a las arterias, ¿qué pudiéramos nosotros llegar a encontrar? Pudiéramos llegar a observar una coartación aórtica o pudiéramos llegar a encontrar también, en el caso de las pacientes que están embarazadas, lo que es la preeclampsia, la eclampsia o el síndrome de HELP. En el caso de la retina, vamos a encontrar una retinopatía hipertensiva y sobre todo aquí estaremos hablando de que esta ya va a aparecer en grado 3 o en grado 4, en cuyo caso sabemos que la manifestación van a ser las hemorragias como en presencia de llama o en forma de llama y las manchas algodonosas. En el caso del riñón, lo que pudiéramos llegar a encontrar va a ser una lesión renal aguda o microangiopatía trombótica. Solamente que esto, bueno, igualmente lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero en la mayoría de los pacientes que cursan con una emergencia hipertensiva, no solemos hacerle biopsia de primera instancia. Entonces, muchas veces el diagnóstico histopatológico pues ya no termina de efectuarse. Y en el caso del corazón, lo que pudiéramos llegar a encontrar es tanto un síndrome coronario agudo como también la presencia de insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo aquella que va acompañada de edema agudo pulmonar. Si nosotros entonces integramos el diagnóstico de afectación de uno de estos órganos blanco, volviéndolos a mencionar, el cerebro, las arterias, la retina, el riñón o el corazón, en presencia de una hipertensión arterial sistólica igual o mayor de 180 o una hipertensión diastólica igual o mayor de 120, entonces estaremos hablando de que efectivamente estamos ante una emergencia hipertensiva.
Para estos casos, entonces lo que va a corresponder es que yo tengo que considerar que en ese paciente debería de administrar algunos fármacos por vía intravenosa. Más adelante vamos a ver cuáles son los que podemos ocupar en cada una de estas situaciones. Ahora, en cuestión de la fisiopatología y las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, es que cuando aparece esta hipertensión tan severa de la que hablábamos, que puede ser tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica, pues lo que va a condicionar primeramente es que va a haber un incremento de la resistencia vascular a nivel renal. Esto, a su vez, lo que me va a originar es una natriuresis que va a desencadenar, ¿qué cosa? La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto a su vez va nuevamente, como si fuera un círculo vicioso, va a aumentar esa misma resistencia vascular a nivel renal, lo que al igual va nuevamente a aumentar la natriuresis y además de que va a condicionar la falla en la autorregulación del flujo sanguíneo que tienen los órganos blancos de los que hablábamos, que dijimos el cerebro, las arterias, la retina, el riñón y el corazón. Todo esto, vean que es como un círculo vicioso. Cada uno de estos factores está ayudando a que otro se esté incrementando, que se esté agudizando todavía más. Entonces, cuando ya se empieza a desencadenar toda esta serie de factores, van a determinar que haya una lesión microvascular, es decir, va a haber una disrupción del endotelio. Esto, a su vez, va a generar una exposición del tejido subendotelial. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, como el cuerpo lo interpreta como una lesión, al igual que cuando nosotros nos hacemos alguna cortada en la piel, pues lo que va a pasar es que el cuerpo va a detener o a tratar de detener ese sangrado. En este caso, lo que va a generar es que se va a desencadenar una serie de efectos que van a buscar reparar esa lesión endotelial, pues la cascada de la coagulación se empieza a activar, empieza a haber también una agregación plaquetaria y esto puede llegar a condicionar un trombo. Ese trombo, a su vez, va a generar lo que decíamos anteriormente, que es la microangiopatía trombótica. Y a su vez, esto también me va a favorecer pues la lesión en estos órganos de los que ya hablábamos. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo pues obviamente va a ser menor, lo cual va a condicionar estrés en el parénquima de todos estos tejidos y a su vez pues esto va a desencadenar mayor cantidad de daño. Entonces, bueno, esto lo que me va a condicionar a final de cuentas, insisto, es la falla de la autorregulación del flujo sanguíneo en estos órganos. ¿Cuál va a ser entonces la característica principal fisiopatológica de la emergencia hipertensiva? La característica es la falla en la autorregulación del flujo sanguíneo. ¿Y cuál es el órgano que lo va a manifestar de una manera más crítica? El principal va a ser el cerebro. Toda la fisiopatología de la emergencia hipertensiva, en el órgano en el que la vamos a tener más presente y más clara, es cuando el órgano blanco u órgano diana es el cerebro. Ahora, en esta gráfica, lo que podemos observar son dos factores y cómo se relacionan. En el caso del eje vertical, vamos a encontrar el flujo sanguíneo cerebral, que este va a rondar aprox entre 50 a 55 mililitros, por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y el otro factor que tenemos en esta gráfica, solamente que en el plano horizontal, es la presión de perfusión cerebral. Ahora, en condiciones normales, es decir, en un paciente que no es hipertenso,
Vamos a tener que el cerebro es capaz de regular el flujo sanguíneo cuando estamos en presencia de presiones arteriales medias entre 70 y 90 milímetros de mercurio. Dentro de esa presión media, el cerebro perfectamente puede regularse, pero cuando empieza el paciente a ser hipertenso, y sobre todo cuando ya tiene una larga evolución de su enfermedad, no hablando de la emergencia, solamente hablando de la hipertensión arterial sistémica como enfermedad crónica, lo que vamos a tener es que ese rango en el que el cerebro es capaz de autorregular su flujo se va a hacer cada vez más pequeño y más estrecho. Igualmente más difícil de que lo logre autorregular. La línea negra entonces, o la curva negra, es la que me está señalando las condiciones normales de presión arterial cuando el paciente no es hipertenso. Y esta otra línea punteada es la que me está señalando en color morado, línea punteada de color morado, es la que me está señalando aquel fenómeno de autorregulación en un paciente que es hipertenso. Nosotros vemos entonces que el rango entre el cual el cerebro es capaz de mantener estable su flujo sanguíneo, pues es más estrecho. Notamos que de un extremo plano de la línea negra al otro extremo es más o menos la mitad, tres cuartas partes de lo que está de ancho en la línea punteada de color morado. ¿Qué me está señalando esto? Que el cerebro entonces, cuando el paciente ya es hipertenso, no se puede regular de la misma manera, le cuesta más trabajo y va a ser más sensible a que aparezcan modificaciones en la presión arterial, sea que el paciente empiece con una hipotensión severa o que empiece con una hipertensión severa. En este caso, vamos a tener que cuando el paciente inicia con presiones arteriales cada vez más bajas y sobre todo cuando esto se da de manera abrupta, en el área pintadita de color morado encontramos que el flujo sanguíneo va a empezar a perder esa velocidad o esa fuerza, esa intensidad con la que está llegando el cerebro. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en esta región de color morado? Esto es lo que se conoce como isquemia, porque ya no está llegando un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Por el contrario, cuando tenemos un paciente cuya presión arterial se eleva de manera abrupta y que esto ya dijimos que ya no puede ser autorregulado, entonces por el otro costado de la gráfica, en color naranja, el cuadrito de color naranja, vamos a tener todo lo contrario. Y aquí no va a haber isquemia, va a haber edema, edema cerebral. ¿Por qué? Porque el cerebro está recibiendo demasiado flujo con demasiada presión. Ahora, hay que recordar, insisto, que la gráfica lo que me está hablando es de la relación que tiene el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral. Punto importante aquí a destacar y para hacer esto un poquito más interactivo. ¿Alguno de ustedes recordará cómo se calcula la presión de perfusión cerebral? ¿Cómo obtenemos ese dato? No, no es la misma de la presión arterial media. Ajá, aquí ya nos ayudaron. La presión de perfusión cerebral va a ser aquella que es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Recordando que la presión arterial media es aquella que se calcula, precisamente ya nos apoyó aquí Claudia en el chat. Son dos diastólicas más una sistólica entre tres para obtener el resultado de la presión arterial media. Y a esta le tenemos que restarle a la presión intracraneal. Una vez que ya obtengamos ese resultado, presión arterial media menos presión intracraneal, es cuando ya obtenemos la presión de perfusión cerebral. ¿De qué va a ser entonces directamente proporcional? A los incrementos
de la presión arterial media. En cuanto más aumente la presión arterial media, obviamente esto de la mano con la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, cuanto más aumente la presión arterial media, más va a aumentar la presión de perfusión cerebral. Y en estos casos, entonces, cuando yo tengo un paciente con una emergencia hipertensiva, es decir, en aquel paciente que tiene cifra sistólica arriba de 180 o una diastólica arriba de los 120, entonces la presión de perfusión va a aumentar también y esto me puede llegar a condicionar edema cerebral con la consiguiente encefalopatía hipertensiva o alguna otra cuestión que pueda llegar a presentar el paciente. De entrada, pues sabemos que aquí va a tener alteraciones del estado mental, va a tener la cefalea, va a tener acúfenos, va a tener sus fosfenos, va a tener probablemente náuseas, vómito, ¿no? Entonces, pues habrá que analizar toda esta situación. Insisto, esta gráfica para lo que me ayuda es para que yo vaya correlacionando estos dos factores, el de la presión de perfusión cerebral y el del flujo sanguíneo cerebral. Insisto, aquí hay que recalcar que en el paciente hipertenso, el fenómeno de autorregulación que tiene el cerebro para poder mantener su flujo sanguíneo va a estar más reducido. Sobre todo esto también me ayuda a que yo pueda analizar el por qué también no puedo disminuirle de manera tan abrupta la presión a un paciente, sobre todo cuando ya estamos hablando pues de esto, ¿no? De una emergencia hipertensiva, salvo algunas contadas ocasiones. Más adelante lo vamos a hablar, pero por ejemplo en el caso de una coartación aórtica, ahí sí rápido, ahí sí es en menos de 20 minutos yo ya tengo que tener a ese paciente normotenso. Pero en estas ocasiones tengo que valorar distintos factores, sobre todo, pues insisto, este fenómeno de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Ahora, este algoritmo me va a ayudar precisamente para establecer el orden de varias preguntas que yo me tengo que ir haciendo con los pacientes. Factor en común que yo voy a tener aquí son las cifras de presión arterial, tanto de la sistólica como de la diastólica, de las que ya hablábamos. Y ahora tendría yo que ver en ese paciente en particular qué alteración está presentando. Si es a nivel del cerebro, si es a nivel de las arterias, a nivel de la retina, a nivel del riñón o a nivel del corazón. En el caso de que el paciente no tenga alguna alteración neurológica, no tiene síntomas neurológicos, es decir, no tiene cefalea, no tiene acúfenos, no tiene náuseas, no tiene vómito, no ha convulsionado, neurológicamente está bien. Entonces lo siguiente que tengo que buscar es en la letra A. Recordemos que esta es una mnemotecnia, que es precisamente la que le dio el nombre a nuestra ponencia del día de hoy. ¿Sabe? La mnemotecnia era BARC. Entonces, si nos vamos en orden, si yo no he identificado todavía el órgano que está afectado, porque si yo de manera inmediata yo me di cuenta que ese paciente no llegó con síntomas neurológicos, pero llegó con un dolor precordial y además está disneico y además tiene el dolor irradiado, entonces me tengo que ir inmediatamente a donde está el corazón, ¿no? A esa parte del algoritmo. Pero si yo todavía no he identificado, puedo agarrar el orden de estas letras. Entonces, si mi paciente no tiene síntomas neurológicos, me voy a la letra A. Y aquí tendría que buscar sobre todo el dolor. Recuerden que en el caso de una coartación aórtica, el dolor muchas veces se refiere como un dolor ardoroso y puede estar tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Ahora, si el dolor no está presente y no tengo yo sospecha de que ese paciente tenga alguna lesión en arterias, igualmente aquí puedo estar buscando el caso de las pacientes mujeres embarazadas, si tiene datos de preeclampsia, de eclampsia o de síndrome de HELP.
Si no fuera el caso, entonces tendría que irme a buscar lesiones en la retina. Para esto, tengo que buscar nuevamente la cefalea, es decir, el dolor de cabeza que mencionan acá, y sobre todo alteraciones visuales agudas. Si el paciente me dice, es que de unos 30 minutos para acá estoy perdiendo la vista, entonces tengo que tomarlo en cuenta. Si el paciente me dice, es que tengo un año de que ya no veo bien, pues bueno, nada más tendría que analizar si no hay una agudización sobreagregada en este momento. De no, pues entonces esto de la retinopatía, pues ya sabemos que es una cuestión que va de la mano también con la hipertensión, nada más que probablemente estemos hablando de una etapa 1, etapa 2. Ahora, en el caso de que yo identifique una lesión a nivel del riñón o que no haya identificado lesiones a nivel de la retina, para esto va a ser entonces importante también hacer un fondo de ojo. Si no hubo nada aquí, me continúo con la siguiente letra, que sería la K, es decir, la de kidney, la de riñón. Aquí tendría que buscar datos de lesión renal aguda. Si no, entonces tendría que irme a buscar alteraciones a nivel cardíaco. Insisto, aquí podría buscar síndrome coronario agudo o podría buscar también datos de una insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo aquella que va acompañada de edema agudo pulmonar. En el caso de que yo ya haya identificado alteraciones a nivel de corazón, entonces tendría nuevamente que considerar la administración de medicamentos por vía intravenosa. Recordemos que en el momento en el que yo ya identifiqué que existe alguna alteración con cualquiera de estos 5 tejidos, tengo que considerar precisamente la administración de qué fármaco intravenoso voy a utilizar en ese paciente, dependiendo de cada escenario en particular. En el caso de que, pues por alguna situación, la decisión sea no administrar medicamentos intravenosos, a lo mejor porque el paciente no tuvo tampoco alteraciones a nivel de corazón, es decir, solamente es una hipertensión gravemente elevada, pero no es una emergencia hipertensiva, o a lo mejor yo no los tengo a la mano, los medicamentos intravenosos que tendría yo que tener, pero pues bueno, si en algún momento dado estamos en un primer nivel de atención y no tenemos a la mano los medicamentos intravenosos, bueno, la otra opción sería los medicamentos por vía oral, pero pues acá tendríamos que hacer la referencia inmediata a un hospital de segundo nivel. Recordemos que los pacientes que ya están cursando también con una emergencia hipertensiva tienen que ser monitorizados durante la administración del medicamento y sobre todo en la evolución. Entonces, no sería lo más adecuado tratar a estos pacientes en un primer nivel de atención, salvo porque a lo mejor estemos en una población que esté alejada, en cuyo caso no tengamos como otra opción, pues bueno, tenemos que administrar el medicamento. Pero lo más adecuado siempre va a ser enviar a estos pacientes a un segundo nivel de atención, donde se pueda pues monitorizar al paciente de preferencia en una sala de cuidados intensivos. Ahora, en caso entonces de que no haya ninguna lesión a nivel de ninguno de estos tejidos, lo que tendríamos que hacer sería solamente ajustar el tratamiento por vía oral, checar qué medicamento le estamos dando, checar si podemos ocupar una terapia combinada, si es que el paciente no la tiene todavía, o si ya la tiene, checar el medicamento, la dosis del medicamento, para pues precisamente ir haciendo esos ajustes de la dosis. En el caso de que, regresándonos en el algoritmo, de que sí hayamos tenido presencia de síntomas neurológicos, ¿qué tengo que hacer? Hay que pedirle a ese paciente una tomografía de cráneo para identificar precisamente si se trata de un evento vascular cerebral o si se trata de una encefalopatía. El diagnóstico de encefalopatía, por cierto, muchas veces es un diagnóstico de exclusión, es decir, que yo ya descarté otro tipo de alteraciones y ya al final de cuentas me quedé con encefalopatía hipertensiva. La ventaja de la encefalopatía hipertensiva es que en el momento en el que yo administro
el fármaco y la presión arterial empieza a disminuir de manera progresiva, el paciente suele resolver los síntomas. Esa sería la ventaja si llegué yo al diagnóstico de encefalopatía hipertensiva. En el caso de un evento vascular cerebral, tendría yo que considerar si ese paciente tiene un EBC isquémico o un EBC hemorrágico. Y en el caso de que sea un isquémico, considerar si el paciente es candidato o no para terapia de trombolisis. En el caso de que sea EBC hemorrágico, entonces consideraré la administración de los medicamentos intravenosos y además también se tendrá que considerar, dependiendo de cada caso en particular, pues el canalizar a este paciente con neurocirugía para determinar ahí alguna otra alternativa de manejo que se pueda llevar a cabo, dependiendo pues también de la cantidad de sangrado que tenga el paciente a nivel cerebral. En el caso de que el EBC no sea hemorrágico o a lo mejor yo no identifiqué claramente si se trató o no de una encefalopatía, porque dijimos que esto a final de cuentas pues es una cuestión de exclusión, también tengo yo que considerar entonces a nivel de las arterias, ya lo dijimos hace un momento, la cuestión de la coartación aórtica. En el caso de que yo sí la identifique o de que anteriormente ya la haya sospechado y ya mandé a solicitar estudios, en este caso sería electrocardiografía, sería también un ultrasonido transesofágico, sería también estudios de imagen, ¿no? Si yo ya identifiqué y ya confirmé la presencia de la coartación aórtica, entonces aquí sobre todo va a ser muy importante que yo disminuya la presión arterial de este paciente de manera rápida. Solamente hasta este punto, en el caso de alteración a nivel de tejido arterial, si yo encontré una lesión aórtica, en este caso no me puedo esperar a disminuir la presión arterial. Tengo que realizarlo de forma prácticamente inmediata. Solamente tengo máximo 20 minutos para disminuir la presión de este paciente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la presión arterial, a final de cuentas, va a constituir un mayor riesgo por esa fuerza aumentada que tiene, pues de que ese sangrado aparezca, de que la coartación aórtica se haga todavía más grande o por el contrario que ya llegue a penetrarse la arteria y origine un sangrado en cualquier momento que me va a condicionar pues un riesgo elevado de la vida del paciente. Entonces, en esos casos, sí o sí tengo que disminuir la presión arterial de forma rápida. Y el objetivo entonces va a ser que yo llegue a una presión sistólica menor de los 120 milímetros de mercurio, es decir, normotensar a ese paciente. En el caso de que la afectación esté a nivel de retina, bueno, yo sospecho que la afectación está a nivel de retina. Insisto, tendré que revisar el fondo de ojo para establecer si se trata de una retinopatía en grado 3 o en grado 4. Y además también una tomografía de cráneo para igualmente analizar a nivel del cerebro. Ya realicé estos estudios y a lo mejor yo identifiqué primero que este paciente tenía una retinopatía así en grado 3, pero cuando yo realicé la tomografía como estudio complementario, pues identifiqué que ese paciente además tenía también un evento vascular de tipo isquémico. En ese caso, entonces tendré que considerar, ya lo dijimos hace un momento, si el paciente es candidato o no para que yo haga trombolisis. Dependiendo de esta situación, si es candidato o si no es candidato, es cuando pues yo veré de qué manera voy a disminuir la presión arterial. En el caso de que el paciente sí sea candidato, no se debe reducir a menos que sobrepase los 185 milímetros de mercurio de presión sistólica o 110 de presión diastólica.
Eso cuando el paciente sí es candidato a esa reperfusión. Y en el caso de los pacientes que no son candidatos, solamente si la presión sistólica supera 220 milímetros de mercurio o 120 en el caso de la presión diastólica. Y aquí lo que voy a buscar es que disminuya la presión aproximadamente un 15% nada más de lo que yo tenga de presión arterial media. Es decir, a estos pacientes no los voy a llevar a normotensión. ¿Por qué? Ya lo mencionamos anteriormente, porque entonces aquí la curva de la regulación, autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, pues va a ser más complicada que el cerebro logre llegar a esta autorregulación cuando ya tenemos presencia de isquemia. Aquí recordemos que estamos hablando de un EBC o un evento cerebrovascular de tipo isquémico. Y en estos casos, la autorregulación del flujo sanguíneo pues ya no se lleva de manera adecuada. Si además de esto yo llevo al paciente a normotensión, peor le va a ir al cerebro porque no va a lograr regular el flujo sanguíneo a esa nueva presión que yo le estoy manejando. Entonces, en esos casos, pues tendrá que ser de manera progresiva, de manera muy paulatina. Ahora, si yo sospecho de enfermedad renal o por el contrario, a lo mejor en este caso los estudios a nivel de retina salieron negativos, yo ya le busqué EBC isquémico, ya le busqué un EBC hemorrágico, ya le busqué también una lesión arterial y nada de esto ha salido positivo, o por el contrario, desde un principio yo ya sospechaba de una lesión renal aguda, entonces pues tendría que pedirle precisamente los estudios como la química sanguínea, donde yo puedo obtener pues datos de cómo está la función renal. Caso contrario, pues igualmente lo que podría hacer es pedir un estudio histopatológico, aunque pues esto, les decía hace unos momentos, por lo general no es algo que se haga de primera instancia, ¿no? Si yo lo solicité y en este caso el resultado histopatológico es de que este paciente efectivamente tiene alteraciones a nivel renal, entonces pues ya tendría yo el diagnóstico de este lado del algoritmo. En el caso de que sea una microangiopatía trombótica, nuevamente ya entro o regreso al algoritmo y considero la administración de medicamentos intravenosos. Solamente que en esta ocasión, las disminuciones de la presión arterial media solamente tienen que quedarse a máximo 20% de lo que tenía ese paciente cuando llegó. Importante también acá mencionar que para estos pacientes nunca debo de superar una reducción mayor del 25% en el primer día, en las primeras 24 horas. Esto, igualmente, vamos a regresarnos a una de las diapositivas anteriores y mencionamos que aquí uno de los factores que van a precipitar todavía más el aumento de la presión arterial es precisamente el aumento de la resistencia vascular a nivel renal. Esto me desencadena, perdón, natriuresis, la activación del sistema renina-angiotensina y a su vez la disrupción endotelial, con su agregado de la falla en la autorregulación. Entonces, todos estos factores son los que me están diciendo el por qué yo no tengo que disminuir la presión arterial tan de repente en un paciente que tiene una lesión renal aguda. El riñón entonces va a ser sensible y va a generar más daño agregado si yo quiero llevarme a ese paciente de manera rápida a cifras de normotensión. Por ende, las disminuciones de la presión arterial media, y ojo, tomando en cuenta presión arterial media, no nada más la presión arterial sistólica, tomando en consideración
presión arterial media, la disminución tendrá que ser alrededor del 10 al 20%, nunca más del 25% en las primeras 24 horas. Y bueno, igualmente aquí, esto ya lo platicábamos, igualmente las reducciones en el caso de lesión en corazón o de algún dato patológico en corazón, pues tendríamos que buscar metas de menos de 180 milímetros de mercurio o alrededor del 20-25% de la presión arterial media inicial. Ahora sí, ¿qué medicamentos son los que voy a utilizar para el manejo de estos pacientes con emergencias hipertensivas? La recomendación de la Asociación Americana de Corazón son los siguientes fármacos. Uno de ellos va a ser el esmolol, que es un medicamento beta bloqueador, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a manejar es que se puede establecer una dosis de carga de 500 a 1000 microgramos por kilogramo por minuto. Eso va a ser en bolo, seguido de una infusión de 50 microgramos por kilogramo por minuto. Ahorita vamos a dar las dosis de los medicamentos y a continuación ya vamos a ver qué medicamento es el de elección en cada uno de los escenarios que ya mencionamos. Entonces, primero, el esmodol es uno de los medicamentos que yo puedo utilizar. Dijimos es un beta bloqueador y las dosis pues son las que me recomienda la Asociación Americana del Corazón. Otra de las opciones, el abetalol, que es el de primera elección en algunas circunstancias, ahorita las vamos a mencionar. La dosis inicial sería de 0.3 a 1 miligramo por kilogramo de peso mediante inyección intravenosa lenta cada 2 minutos o bien una infusión intravenosa de 0.4 a 1 miligramo por kilogramo por hora, hasta un máximo de 3 miligramos por kilogramo por hora. Otro de los medicamentos que podemos llegar a ocupar es la nitroglicerina, en cuyo caso la dosis inicial sería de 5 microgramos por minuto y podemos ir haciendo incrementos igualmente de 5 en 5 cada 3 a 5 minutos hasta una dosis máxima de 200 microgramos por minuto. La nitroglicerina, la dosis inicial de 5 microgramos por minuto. Y estos igualmente pueden ser incrementos de 5 en 5 cada 3 a 5 minutos, igualmente hasta una dosis máxima de 200 microgramos por minuto. Medicamentos vasodilatadores, por ejemplo, el nitroprusiato de sodio, lo puedo utilizar en una dosis inicial de 0.3 a 0.5 microgramos por kilogramo por minuto, con incrementos también de 0.5 microgramos por kilogramo por minuto cada 5 minutos hasta que yo logre ya la presión arterial objetivo. En este caso, el nitroprusiato, bueno, ahorita lo vamos a mencionar, va en combinación con otro fármaco. Y en este caso, un bloqueador de canales de calcio, que sería la cleridipina, sería dosis inicial de 1 a 2 miligramos por hora, duplicándola cada minuto y medio hasta que la presión arterial pues ya vaya aproximándose a lo que yo estoy buscando obtener en ese paciente. Ahora entonces ya vamos a entrar con qué medicamentos utilizar en cada una de las circunstancias. Y para esto, antes de entrar, me gustaría mencionar un punto que viene en la guía de práctica clínica de las emergencias hipertensivas de acá de México. Y es que tenemos que tomar en consideración que los pacientes a los que anteriormente les llamábamos de urgencia hipertensiva, la reducción de la presión arterial tiene que ser de manera ambulatoria y solamente con medicaciones o fármacos administrados por vía oral.
Recordemos que de entrada el término ya no es el más adecuado, pero las guías de práctica clínica igualmente esta me parece que se actualizó en el 2020, entonces todavía no tenía pues esa renovación, ¿no? Con los términos. Pero lo que sí es importante que menciona es precisamente que si el paciente, aunque tenga la cifra sistólica arriba de 180 o la cifra diastólica arriba de 120, pero no tiene alteraciones en ninguno de estos cinco tejidos, que son los que hacían referencia a la mnemotecnia BARC, es decir, la B de cerebro, la A de arterias, la R de retina, la K de kidney, de riñón, o la H de heart, de corazón. Si no tenemos alteración en ninguno de estos cinco tejidos, la reducción de la presión arterial tiene que ser de manera ambulatoria. ¿Cómo lo voy a conseguir? Si el paciente a lo mejor no tiene apego al tratamiento, pues tendré que hacer plática ahí con él para pues comentarle todas las situaciones a las que se está poniendo en riesgo, ¿no? Y que yo consiga que el paciente se apegue a su tratamiento. Si es un paciente que sí tiene apego, pero pues inició con la elevación de la presión arterial de manera abrupta, pues a lo mejor lo que necesito hacer es un ajuste en las dosis, ¿no? A lo mejor esa cantidad que yo le estoy manejando, pues no le está ayudando del todo. Y la otra opción que yo tendría que buscar, o la otra alternativa, en los pacientes en los que no hay daño a órgano blanco, es buscarle, si yo tengo el tiempo, si no están cursando con una hipertensión secundaria, ¿no? Entonces también tendría yo que buscar si hay algún factor que me esté desencadenando esa hipertensión arterial en el paciente. Recordemos que aproximadamente entre el 35 y 50% de pacientes que son de difícil control, hablando de la presión arterial, tienen una causa subyacente de esa hipertensión arterial. Entonces, si el paciente es de difícil control, incluso hasta la mitad de ellos no cursan con una hipertensión esencial, sino con una hipertensión secundaria. Y ahí tendría que buscar, dependiendo del cuadro clínico, del interrogatorio, pues qué es lo que está causando, ¿no? Esa hipertensión. Si no se identificó ninguna causa, entonces sí digo que tiene hipertensión arterial esencial. Y bueno, insisto, habría que hacer el ajuste del medicamento o a lo mejor iniciar la terapia con los medicamentos. Entonces, solamente cuando existe ya daño a órgano blanco, entonces es cuando voy a emplear estos medicamentos, dependiendo de cada situación en particular. Me dice entonces la Asociación Americana de Corazón que si el paciente cumple con estos dos criterios que ya mencionábamos desde el principio de la presentación, que son las cifras, tanto sistólica como diastólica, más el daño a órgano blanco, yo ya definí que el paciente está cursando con una emergencia hipertensiva. Lo ideal acá sería, insisto, enviar a un segundo nivel, porque yo tengo que tener ese paciente monitorizado, tanto antes, durante y después del tratamiento, de preferencia en una unidad de cuidados intensivos. Y aquí tendría que buscar si el paciente tiene alguna de estas dos condiciones. Punto número uno, si el paciente tiene una disección aórtica, en cuyo caso el manejo tiene que ser, insisto, rápido. En menos de 20 minutos, ese paciente ya tiene que estar en normotensión. La otra opción sería que el paciente tenga una crisis por un feocromocitoma. Estos tumores sabemos que son liberadores de catecolaminas y por ende, pues estaríamos hablando de acá de una hipertensión secundaria. Aquí tengo una hora.
para disminuir la presión arterial a menos de 140. Es un poquito más de tiempo y un poquito más de margen en comparación con la disección aórtica. En este caso, nuevamente mencionarlo, tengo 20 minutos para que yo reduzca la presión de este paciente hasta la normotensión. Incluso hay algunos que buscan una presión arterial sistólica de 100 milímetros de mercurio, alrededor de 100 milímetros, entre 100 y 120. No, ahí sería lo ideal. Si el paciente no tiene ninguna de estas dos condiciones, entonces los decrementos tienen que ser más paulatinos, no tan bruscos. Y aquí es donde mencionábamos que más o menos tendrán que ser alrededor de un 20 a 25% durante la primera hora, y la presión arterial tendrá que andar rondando los 160, por debajo de los 160 en la sistólica y entre 100 a 110 en la diastólica. Y en las horas posteriores, incluso hasta 1 o 2 días posteriores al inicio del cuadro, es cuando yo ya conseguí la normotensión. Tiene que ser entonces algo más paulatino, más progresivo. Y en el caso de el riñón, mencionábamos también, y de algunas situaciones del corazón, no disminuir más del 25% en el primer día de atención. La parte derecha del algoritmo, esta no la vamos a mencionar en la sesión del día de hoy, ya que se refiere pues no precisamente a emergencia hipertensiva, sino a una hipertensión arterial gravemente elevada. Esto lo podemos dejar si gustan para alguna otra sesión semanal. Y ahora, ¿qué medicamentos voy a utilizar dependiendo de cada una de las situaciones a las que yo me pueda llegar a enfrentar? En el caso de una hemorragia intracerebral aguda y también de un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, los medicamentos que yo puedo ocupar son clevidipina, nicardipina, esmolol, labetalol e hidralazina. Los que se prefieren como de primera elección dentro de estos serán labetalol y nicardipina. En el caso de un EBC de tipo isquémico, la Asociación Americana de Corazón me menciona prácticamente los mismos, ¿no? Clevidipina, nicardipina, esmolol, labetalol, hidralazina. Aquí, la guía de práctica clínica de acá de México sí concuerda, ¿no? Ya desde aquel entonces ya se tenían evidencias con las cuales la guía me podía emitir esta recomendación. Entonces, en el caso del EBC isquémico, el medicamento de primera elección que se sugiere sería la betalol. Se pueden ocupar cualquiera de estas opciones. Bueno, también mencionándolo con lo que platican aquí en el chat. A lo mejor sí en hospitales de institución no se suele contar con esos medicamentos. Tendremos entonces cualquiera de estas otras opciones que son igualmente aceptables para el manejo del EBC tanto hemorrágico como el isquémico. Recordemos aquí nada más, eso sí, lo que mencionábamos anteriormente. En el caso de los eventos vasculares de tipo isquémico, tengo que considerar si el paciente es candidato o no a la reperfusión con medicamento trombolítico, que por lo general suele ser Alteplas o Tenecteplas. En esos casos, la presión arterial generalmente no se debe de reducir a menos que sea mayor, ya lo dijimos, de 185 milímetros de mercurio, o la diastólica mayor de 110 en aquellos pacientes, que son candidatos a la terapia de reperfusión. Y en aquellos que no son candidatos, también ya lo mencionamos hace rato,
solamente si la presión arterial sistólica supera los 220 o la diastólica los 120 milímetros de mercurio. En el caso de que el evento vascular haya sido de tipo hemorrágico, recordemos que lo que se tiene que hacer es también canalizar al paciente a valoración de neurocirugía para considerar pues otras alternativas que el paciente igualmente pueda llegar a tener. En el caso de la disección aórtica, los medicamentos de elección serían esmolol y labetalol. En este caso, nuevamente mencionarlo, ya lo dijimos varias veces a lo largo de la sesión, pero igualmente, pues una más no está de más. La presión arterial objetivo tendrá que ser una sistólica menor de 120 milímetros de mercurio y tendré yo alrededor de 20 minutos para alcanzar esa presión objetivo. En estos casos, lo primero que se tiene que administrar es un medicamento beta bloqueador, como los que ya mencionamos. Pero igualmente, si yo no los tengo a la mano, puedo ocupar algún otro beta bloqueador sin ningún problema. Por ejemplo, propranolol, metoprolol. Serían algunas alternativas que yo pudiera llegar a tener en el centro hospitalario donde me encuentro. También es importante que gracias a estos beta bloqueadores, yo voy a poder alcanzar también una disminución en la frecuencia cardíaca hasta que se establezca de preferencia por debajo de 60 latidos por minuto. Y esto igualmente me va a estar ayudando a disminuir el estrés que está ocurriendo en la pared aórtica. Además, igualmente aquí me lo menciona la guía de la Asociación Americana del Corazón, puede llegar a ser necesario que yo ocupe un medicamento vasodilatador, como por ejemplo el nitroprusiato o la nicardipina, ¿no? Para terminar de controlar precisamente la presión arterial, que insisto, tendrá que ser el objetivo, reducirla a menos de 120 milímetros de mercurio en, de preferencia, menos de 20 minutos. En el caso de las lesiones renales agudas, estas, pues bueno, yo las podré llegar a sospechar, tendré que hacer igualmente los estudios de laboratorio de la química sanguínea para poder obtener los datos de qué tan dañado está el riñón, o igualmente si de manera clínica el paciente se presenta a lo mejor con hematuria, ¿no? También pudiera llegar yo a pedirle pues los estudios para complementar esta sospecha. Ya con los niveles de creatinina sérica, de urea y de nitrógeno, pues bueno, ya estableceré yo cómo está de dañado ese riñón. Y en estos casos, pues las opciones serían con clevidipina, que es un medicamento bloqueador de canales de calcio, o nicardipina. En el caso de la eclampsia o la preeclampsia, con los datos de severidad, esto recordemos que solamente puedo ya hacer el diagnóstico cuando la paciente tiene más de 20 semanas de gestación y que apenas empezó con el debut, ¿no? De la hipertensión arterial añadida a la proteinuria. Si la paciente ya de por sí tenía una hipertensión arterial previa, entonces yo tendría que valorar si realmente se trata de una preeclampsia sobreañadida o, por el contrario, es su misma hipertensión que ya tenía, ¿no? De base. En estos casos tengo que tener mucho más cuidado por el bebé. Y en estos casos, aquellos medicamentos como por ejemplo los YECA, los ARA2, estarán contraindicados, sobre todo pues por el efecto teratogénico que pueden llegar a tener. Aquí el medicamento de elección sería con hidralazina o labetalol. De preferencia por la hidralazina, que es el que pues tenemos de manera más frecuente en los hospitales. En el caso de los síndromes coronarios agudos, aquí tendría que solicitarle yo al paciente tanto electrocardiograma como también las enzimas cardíacas. No tendría que valorar los niveles de troponina, valorar si el paciente está cursando con un infarto agudo de miocardio o con una angina de pecho, también pudiera llegar a presentarlo. Igualmente son síndromes coronarios agudos. Y en este caso igualmente
son beta bloqueadores los que tengo que considerar. Solamente aquí tomar en cuenta que hay que tener mucho más cuidado en los pacientes que estén cursando, o bueno, en quienes yo sospeche, igualmente el electrocardiograma me va a ayudar a determinar eso, infartos del ventrículo derecho. En el caso de pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando está considerado un edema agudo pulmonar, aquí también, bueno, aquí no está en la presentación, pero lo mencionan también las guías de la Sociedad Europea. Lo idóneo sería que estos pacientes que ya están cursando con un edema pulmonar se manejen principalmente con diuréticos de asa. Y a estos se les puede añadir los vasodilatadores, como por ejemplo la nitroglicerina o el nitroprusiato. En este caso, la Asociación Americana de Corazón lo que me dice primero es clevidipina como bloqueador de canales de calcio. En estas circunstancias, los beta bloqueadores van a estar contraindicados. Y listo, con esto estaríamos terminando el tema de la sesión semanal. Vamos a dejar un espacio para sus preguntas. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy interesante la clase. Yo tengo una duda. ¿Me pudiera poner la diapositiva de tratamiento, por favor? ¿La de alguno en específico o la general? La general. Ahí. Bueno, en el hospital contamos con nitroglicerina. Ujú. Ujú. Vi que la estaba poniendo. Dice que la dosis esencial son 5 microgramos por minuto. ¿Esa dosis se aplica diluida en algo? ¿En alguna solución? Ya ve que vienen las ampolletas de 25 y de 50 miligramos. Ujú. Mi pregunta es, para dejarla como bomba, ¿cómo se diluye? ¿Sabe usted la dilución? Por lo general se diluyen en 250 de solución. Se diluye la de 50. Así es. Okay. ¿Y cómo se deja el mantenimiento? O sea, ahí dice que aumentar, pero el mantenimiento, ¿cómo es? Es que ahí dependería mucho de la cifra que tenga el paciente. Sería la dosis inicial y precisamente por eso tengo que estar monitorizando la modificación de la presión arterial de ese paciente. Ah, ok. Sí, ahí sería cómo vaya evolucionando y cuánto tenía al inicio, dependiendo de la condición que tenga de base, son las reducciones que yo le puedo ir manejando al paciente. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Ujú. Ok, Miros. Hola, doctor, buenas noches. Bueno, me encuentro cursando para TUM básico Ujú. y bueno, sí me está sirviendo su clase porque estoy entendiendo más del cómo es una emergencia hipertensiva. Bueno, como bien sabe, en un TUM básico y según la norma 034, tenemos limitados ciertos medicamentos, Ujú. pero por ejemplo la nitroglicerina, entonces digamos que como es un bloqueador, este, las dosis iniciales ahorita no la está presentando por la AJA, entonces se presentan en bolo, ¿no? Lo que me está usted diciendo. Y de ahí se tiene que monitorear. Aquí la pregunta es, si yo, por ejemplo, encuentro un paciente con una emergencia hipertensiva, ¿tengo que estabilizarlo y mandarlo al hospital o tengo que monitorear todo el tiempo el traslado? Es que eso no me quedó muy claro. Ok, mira, como TUM básicos, lo que les correspondería sería, primero que nada, identificar la emergencia, en este caso sería una emergencia hipertensiva por las cifras históricas y tu sospecha clínica de daño aórtico blanco, e inmediatamente sería iniciar el traslado. Estos pacientes tienen que ser valorados de preferencia en una unidad de cuidados intensivos en un centro hospitalario de segundo nivel. Entonces, la nitroglicerina se tendría que pedir la autorización a la central médica y la dosis tendría que ser por vía intravenosa. Igualmente hay algunos parches
pero esos no me van a servir de mucho aquí. Entonces, lo que correspondería como paramédicos sería precisamente identificar y trasladar de manera rápida. Ah, ok. Muchas gracias. Ujú, perdón. Ok, igualmente aquí preguntan, entonces como médico general identifico y refiero sin dar nada o está bien si doy tratamiento inicial, aunque no pueda monitorizar. Por ejemplo, en el servicio donde hago nota rápida y se lo lleva de ambulancia en 20 a 25 minutos aproximadamente. Pues lo idóneo sería, nuevamente, identificar tanto las cifras de presión arterial como el daño a órgano blanco, precisamente hacer la nota. Y si el centro hospitalario no está muy lejos, lo podemos solamente enviar, pero tiene que ser un envío rápido. Eso tomando en cuenta que pues el traslado no sea muy tardado. Si estamos hablando de que el paciente va a tardar mucho tiempo en llegar al hospital, entonces sí tengo que darle, pues ahora sí que lo que tengamos a la mano, que le ayude. Digo, esto no está descrito en las guías, ¿verdad? Porque es una situación ya un poquito más particular de nuestro entorno, pero la recomendación sería, si el traslado es prolongado, sí iniciarle manejo y que algún médico de preferencia vaya acompañando al paciente en el traslado. Esa sería la recomendación. En el caso de que se le haya administrado algún medicamento, igualmente hay que anotarlo en la nota de referencia para que el centro hospitalario de segundo nivel sepa qué medicamento se le aplicó, sobre todo porque cuando nosotros vamos dando, por ejemplo, ¿no? Si no tuviéramos medicamentos de intravenosos y solamente tuviéramos medicamentos vía oral, a lo mejor se le dio un vía oral, los efectos pueden ir añadiéndose. Hay que recordar, eso sí, igualmente, que los medicamentos por vía sublingual ya están contraindicados. ¿Sabe? Entonces, por ejemplo, el famoso nifedipino sublingual ya no se debe de emplear. Entonces, la opción sería darle algo por vía oral, pero sí se tienen que anotar en la nota de referencia, porque hay que considerar que los efectos se pueden ir sobreañadiendo. Y eso en caso de que el traslado pues sea prolongado. Preguntan igualmente, ¿cuáles serían los fármacos de elección para disminuir en caso de que el paciente no tenga controlada su presión? Si estamos hablando de una hipertensión gravemente descontrolada, es decir, que no sea emergencia hipertensiva, pues ahí, bueno, tenemos un abanico de medicamentos que nosotros pudiéramos llegar a utilizar como los beta bloqueadores, como los YECA, los ARA. Ahí tendríamos dependiendo también de las comorbilidades que tenga el paciente. En caso de dos órganos bien afectados, ¿con qué manejo me quedo? Con el que ponga en peligro la vida de manera más inmediata. En el caso, por ejemplo, de que el paciente tuviera una coartación aórtica y además tenga, por ejemplo, un evento vascular cerebral de tipo isquémico, lo primero que tendré que hacer será reducir la presión arterial a menos de 120 para que no me vaya a poner en peligro la vida la coartación aórtica. Sabemos que la disminución abrupta de la presión arterial va a condicionar a que haya mayor daño isquémico, sí, pero lo que tengo que atender de manera más pronta es lo que ponga en peligro la vida más rápido del paciente. Pregunta, doctor. ¿Mm? En un paciente que no es diagnosticado como hipertenso, maneja una presión 180, 140, por ejemplo. A la mano solamente captopril. ¿Es el medicamento recomendable para poder bajar la presión o podría ser contraproducente ya que es un medicamento de acción rápida?
En el caso de sublingual, me imagino que dice. No, captopril tableta. Si es vía oral, no hay ningún problema. O sea, siempre y cuando, insisto, bueno, según entiendo el contexto, sería un paciente que no esté con emergencia hipertensiva, sino con una hipertensión grave descontrolada. Ajá. Sí, lo podemos establecer. Si no hay otro medicamento antihipertensivo a la mano, podemos manejarlo con IECA, sin ningún problema, si es por vía oral. Lo que sea que no administra son los medicamentos que son por vía sublingual, esos ya están contraindicados. Ok, ahí aparte del captopril, ¿cuál sería uno ideal para que su disminución de la presión fuera no tan abrupta y que no lo resintiera tanto el paciente? Porque muchas veces, al no ser pacientes hipertensivos o no detectados, a veces lo resienten porque les baja pues bruscamente la presión. ¿Cuál medicamento sería el más indicado para poderlo administrar de tabletas? Híjole, ahí por la cifra de tensión arterial, ya lo más recomendable sería que no fuera solo un medicamento. Ya tendríamos que empezar a ocupar terapias combinadas, pero dependería de varios factores, de la etnia, de comorbilidades, de la edad. Sí, dependería de varios factores. Ok. Ujú, Gracias, sí, doctor. ujú, sí. Mire, bueno, ahorita por lo que veo bastante interés en el manejo de los pacientes hipertensos. Lo que pudiéramos hacer, si les parece bien, si están interesados, ahorita está bueno, estoy por terminar en plataforma un curso que es de manejo de diabetes mellitus. Podemos abrir igualmente un curso completo de manejo de pacientes hipertensos, donde meteríamos precisamente todas esas cuestiones de qué medicamentos en ciertas ocasiones y las complicaciones que, por ejemplo, ahí entraría esto de emergencias hipertensivas, tanto hipertensión arterial esencial como hipertensión arterial secundaria. Entonces, ahí les voy a abrir una encuesta en el grupo para que me vayan diciendo ustedes si les interesaría un curso completo de manejo de pacientes hipertensos. Y en caso de que les interese, pues con mucho gusto lo podemos trabajar. Preguntan igual acá, si se tuvieran las mismas manifestaciones de la emergencia hipertensiva con una presión sistólica menor de 180 y diastólica menor de 120, ¿debo seguir el mismo protocolo para tratarlos aun si no cumplen con la definición de 180-120 de la emergencia hipertensiva? No necesariamente, porque cualquiera de estas situaciones puede ocurrir aún en ausencia de la hipertensión, bueno, de la emergencia hipertensiva. Por ejemplo, puede existir una coartación aórtica en un paciente que tenga síndrome de Marfan y no necesariamente tiene que ser un paciente que esté en una emergencia hipertensiva. Entonces tendría yo que atender la emergencia, que en este caso sería la coartación aórtica, no así la presión arterial. Cualquiera de estas situaciones puede aparecer en ausencia de las cifras tensionales, pero para que se llame ya propiamente emergencia hipertensiva, tiene que cumplir a fuerza con esos dos criterios, tanto con las cifras de presión sistólica y diastólica, como la alteración a nivel de alguno de los tejidos. La cefalea se puede considerar como dato de alarma. Sí, en pacientes que ya tengan con estas cifras tan altas de presión arterial, tendría yo que solicitarles tomografía. Recordemos que ya lo mencionamos igualmente en la presentación, el fenómeno de autorregulación del cerebro, cuando ya llega a ciertos valores de una presión de perfusión cerebral demasiado incrementada, va a condicionar edema cerebral y eso es lo que puede llegar a estar ocasionando la cefalea o la hipertensión por sí sola. Entonces tengo que buscar ahí si ya tiene esas cifras, una tomografía, y si yo descarté todas las demás alteraciones o patologías neurológicas, entonces se quedaría como una encefalopatía hipertensiva y en teoría eso tendría que remitir después
del tratamiento. Ok, veo buenos comentarios. Un gusto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, con esto por mi parte sería todo por la sesión semanal de este día. Les agradezco mucho a todos su participación y su atención. Aprovechando igualmente el espacio nuevamente para recordarles que en la plataforma que nosotros manejamos tenemos 3 cursos que ya están a su disposición, que son el de electrocardiografía, el de patología tiroidea, donde se aborda diagnóstico, tratamiento y ajustes de dosis de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Y también tenemos un curso completo de interpretación de gasometrías arteriales. Nosotros como plataforma tenemos 3 principales diferencias en contraposición con otras plataformas de capacitación médica. Primera de ellas es que nos enfocamos principalmente en que ustedes puedan, más que memorizar, razonar y entender todos los conceptos del curso. Entonces tratamos de buscar siempre maneras didácticas de hacerlo más digerible, sobre todo la parte de fisiología y fisiopatología, sobre todo para que ustedes, pues, eso, ¿no? Que eviten memorizar y que sea más fácil el recordar. Nosotros también nos enfocamos en asesoría y mentoría individualizada uno a uno y en ejercicios de simulación y retroalimentación. Entonces, por ejemplo, en el caso del curso de electrocardiografía, ustedes van a interpretar electrocardiogramas. Hay unos que ya están preestablecidos en el curso y si después de eso ustedes quieren seguir haciendo más ejercicios sin ningún problema, se lo pueden decir a un servidor y yo me encargo de mandarles todavía otros electrocardiogramas adicionales para que ustedes puedan continuar la práctica. En el curso de gasometrías arteriales igualmente van a interpretar gasometrías de pacientes reales, pacientes que ha tenido un servidor, y igualmente van a identificar diagnósticos gasométricos. En el caso del curso de patología tiroidea, van a estar con ejercicios precisamente de pacientes reales. Van ustedes a establecer las dosis, por ejemplo, en hipotiroidismo de levotiroxina, y van ustedes también a hacer ajustes de dosis del medicamento en caso de que el paciente no se logre controlar. Todo eso ya está disponible en la plataforma. Actualmente tenemos también un curso que se está trabajando y está próximo a salir en la página, que es el de diabetes mellitus, y después de eso podemos trabajar igualmente para todos los interesados el curso completo de hipertensión arterial. Todos los cursos entonces son con mentoría, son con asesoría. Un servidor los acompaña a lo largo de todo el curso para resolución de dudas individuales mediante WhatsApp o mediante sesiones privadas entre ustedes como participantes y uno como servidor, por vía Zoom, para que podamos recapitular pues lo que sea necesario recapitular. Entonces, bueno, nuevamente les agradezco mucho a todos su atención y les deseo a todos una excelente noche. Muchas gracias. Una pregunta, doctor. ¿La mayoría de sus clases van a ser igual gratuitas? Ahorita no cuento para comprar como tal la clase, pero sí me interesa estar aprendiendo y actualizándome. Sí, de hecho, todas las semanas vamos a estar llevando sesiones gratuitas con diferentes temas. En algunas ocasiones, precisamente será un servidor el que esté dando los temas y en algunas otras ponencias estaré invitando a algunos otros compañeros, tanto docentes como especialistas, para que les den temas a lo mejor de ginecología, de urgencias, temas que cada quien es pues experto en su área. Pero sí, la idea es que todas las semanas estemos teniendo sesiones semanales gratuitas. Perfecto, muchas gracias, doctor. Que tenga bonita noche. Creo que sí, por nada. Igualmente bonita noche.